Llamados hermanos, vamos a comenzar esta enseñanza en el nombre de Yeshua. Ya oramos, ustedes me han ayudado los tap. Hemos avanzado en los objetivos y así más preámbulos vamos al mensaje. Le di una tarea a los hermanos que están en el grupo de WhatsApp. Quiero preguntar primero, ¿leyeron el capítulo 2 de Gálatas? ¿Leyeron el capítulo 2 de Gálatas? Si lo leyeron, muy bien. Vamos a estudiar la carta a los Gálatas, capítulo 2, parte 3. La primera parte está subida ya en el canal de YouTube. La segunda parte la está editando David todavía y la va a subir, que era con respecto al capítulo 2, verso 1 al 10, cuando se habla del evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión, que es un contexto que debemos estudiarlo del punto de vista interno de la Biblia, pero también de las fuentes externas para tener un mejor contexto de esos versos y de la carta a los Gálatas en general. Ya. ¿Se acuerdan que estudiábamos eso? Y lo primero era comprender el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Ese fue el objetivo en primero. ¿Se acuerdan que eran tres objetivos? El día de hoy vamos a abarcar el segundo objetivo, que es descubrir el verdadero problema que sucedió entre Pablo y Pedro. La próxima semana vamos a estudiar qué son las obras de la ley y vamos a aplicar todos los conocimientos adquiridos en el primer estudio y segundo estudio y tercer estudio y colocar todos esos conceptos y entender los demás versículos, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Hagamos un resumen de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada descubríamos, según lo que estudiábamos, que la circuncisión física fue siempre una expresión externa de amor y lealtad a Dios, como lo dice Génesis 17, que es la señal del pacto, pero no el pacto. Recuerden que la señal del pacto es la circuncisión, pero no el pacto. ¿Ya? El apóstol Pablo habla en contra del rito de conversión impuesto por la ley judía para los gentiles adultos y no del mandamiento de la circuncisión en sí. Eso es importante. Si no entendemos esto, no vamos a entender el capítulo 2 y no vamos a entender nada de Gálatas. Lo vamos a malinterpretar. ¿Recuerdan el procedimiento que estudiábamos la semana pasada para yo convertirme al judaísmo del primer siglo? ¿Cuáles eran los tres procedimientos rituales inventados por los judíos después de la deportación de Babilonia? ¿Cuál era los procedimientos? ¿Se acuerdan? Para la circuncisión había una Haftafat Dam Brit, que se refería a la extracción de la sangre del pacto. Esa era la primera parte. La peria, que era la remoción del prepucio. ¿Se acuerdan cuál era el prepucio? La parte que tapa la zona distal del órgano masculino. Y era la remoción del prepucio, que era a través de un procedimiento ritual, además quirúrgico, pero muy ritualístico. Y una mesizá, que era lo más asqueroso y repugnante, que era comprimir y succionar la herida, la sangre, y escupirla con una recitación de oraciones especiales. Y yo les pregunto a los hermanos y hermanas que tanto estudian la palabra de Dios, ¿en qué parte de la Torá o de los profetas está escrito esas oraciones especiales y esos tres procedimientos rituales? Díganme en qué parte. En ninguna parte, porque esos son mandamientos de hombres que estaban en la ley judía, en la ley oral que inventaron los judíos cuando volvieron de Babilonia. ¿Se acuerdan? Entonces, ese era el resumen de todo lo que hablamos, muy resumido, muy bien compilado. Eso es lo que hablamos la semana pasada, que la circuncisión física fue siempre una expresión externa de amor y lealtad a Dios. Germán, que el Señor te bendiga, gracias. Entonces, no obstante, el apóstol Pablo no habla en contra del mandamiento, habla en contra del rito de conversión impuesto por la ley judía para los gentiles adultos que eran temerosos de Dios. ¿Se acuerdan de quién eran temerosos de Dios? Los gentiles que simpatizaban con las leyes judías, pero todavía no eran conversos, no eran prosélitos. ¿Se entiende? Por ejemplo, Cornelio era un temeroso de Dios, así está escrito en Hechos 10. Este temeroso de Dios era un concepto connotativo, no denotativo, porque si vamos al concepto denotativo de la frase temeroso de Dios,
tendríamos que ir a Proverbios 1:7 y que se refiere a lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 2, que es aquel que guarda los mandamientos de Dios. No se refiere, gracias Ángel, no es sinónimo la connotación y la denotación, son diferentes. Una es lo que enseña la Biblia y el otro es el concepto cultural de ese tiempo. Importante. Gracias Ángel. Muchas gracias. Seguimos. Entonces, ¿quedamos claros? Si tienen dudas, después pueden ver en YouTube esa enseñanza. Wow, gracias Ángel. Pero antes de entrar de lleno a los versículos y leerlos, yo quiero dejar una advertencia muy clara, que son las falacias. Aquí necesito que pongan mucha atención. Si ustedes ponen atención y no se desconcentran, yo les aseguro que van a entender. Vamos a hablar de las falacias. ¿Ya? ¿Por qué es necesario hablar de las falacias? Porque muchas veces en las cartas de Pablo se toman las enseñanzas de Pablo para enseñar falacias. ¿Ya? Aristóteles, un hombre filósofo griego de ese tiempo, Aristóteles era un filósofo griego y él decía, lo ocupo como referencia a él, por una forma para entender de manera académica lo que es una falacia, que las falacias son como los metales que parecen preciosos, pero no lo son. Un ejemplo, yo soy una persona que vende oro, supuestamente vendo oro, y tomo un lingotes de hierro, y los pinto de color amarillo, y yo le digo a la gente, estoy vendiendo oro, y lo vendo al mismo precio que el oro. Estoy engañando a la gente. Eso es una falacia. Eso es lo que dice Aristóteles, como a lo que le refiere a través de esta metáfora, son como los metales que parecen preciosos sin serlo. Eso es una falacia para Aristóteles. Ahora bien, académicamente hay que entender que hay dos tipos de falacia, que hay una falacia que puede hacerse a sabiendas de que con una intención, con el propósito de engañar, ¿ya? Es una falacia que se puede hacer a sabiendas con el mal argumento, con el propósito de engañar. Esto se llama sofisma. Es una persona intelectualmente elevada, tiene un CI mayor de lo común. La gente que lee harto, por ejemplo, los ateos, no todos los ateos son lectores, pero estamos hablando de los ateos serios, que leen harto, que estudian harto, o por ejemplo, no sé, los mismos teólogos que estudian harto la escritura, o sea, no estudian tanto la escritura, en verdad, es mentira, disculpe, estudian harto libros de hombres que estudian la escritura. Eso es lo que ellos estudian las interpretaciones de los hombres de la escritura. Eso estudian los teólogos. Disculpe, corrijo, porque si ellos estudiaran la Biblia, sería distinta la historia. No habrían 50.000 denominaciones, ustedes saben. Entonces, el sofisma es una falacia, amado hermano, amada hermana que me escuchan a esta hora, amigo y amiga, con conciencia de engañar a otro. Lo hacen generalmente los astutos, los embaucadores, los estafadores, los demagogos. Ellos ocupan son sofistas. No sé si conocen a Elvis. Elvis es un tipo de acá que es, no sé si cree en el diablo, cree en Dios, me da lo mismo, no sé, pero él es un sofista. Ocupa argumento, y como que nadie lo puede refutar. Eso es un sofista. Gente que busca engañar a la gente y ganar siempre los discursos, pero lo hacen con conciencia. ¿Ya? Y además hay otro tipo de falacia, o sea, el sofismo no se le dice falacia, pero dejémoslo en la categoría de falacia, y está el de buena fe, ¿ya? Que es sin ser consciente del engaño que genera en su argumento, engaña a otros sin darse cuenta, o en su argumento se encuentra una falacia. Eso es un paralogismo. Esto es de buena fe, la persona no se da cuenta, ¿ya? Pues muchas veces por ignorancia, y a veces no por ignorancia, lo hace de manera adrede, sin darse cuenta, adrede sin darse cuenta. Por ejemplo, vamos a ocupar una falacia común. El día de ayer, estoy dando un ejemplo, me atendió un médico en urgencias. En la unidad de emergencias me atendió un médico, el doctor Chapatín, ¿ya? El doctor Chapatín me atendió, y me atendió tan mal, que yo me sentí vulnerado todos mis derechos en cuanto a la salud. Luego me aburrí y me fui a la
al hospital privado. En el hospital privado tienes que pagar, ¿ya? Tienes que pagar, el público es gratis, supuestamente. No sé cómo es en tu país democrático, pero aquí en Chile en general es gratis, ¿ya? La salud pública. Entonces cuando vaya al hospital privado, me tocó el mismo doctor, el Chapatín, pero me atendió de una manera tan digna como nunca antes. En el hospital público me atendió súper mal, pero en el hospital privado me atendió tan bien que me sentí digno en cuanto a mi salud, en el trato, ¿ya? Entonces, conclusión. Todos los doctores les interesa el dinero. Todos son realmente unos ávaros y codiciosos que les interesa el dinero. ¿Es una falacia eso? Respóndame ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, amigos y amigas. ¿Eso es una falacia? El llegar a una conclusión a través de una persona y decir que todos los doctores son unos verdaderos ladrones, que solamente les interesa el dinero. Es una falacia. Sí, porque yo no puedo tomar de un caso particular y hacer una regla general diciendo que todos los doctores son iguales, porque es mentira. Yo conozco médicos que realmente trabajan por el amor al arte. A mí, muchos médicos, cuando tuve mi problema al corazón, yo vi quiénes eran médicos de verdad, que lo hacían por vocación, y quiénes realmente lo hacían por esto. Así que yo no puedo decir que todos los médicos son unos sinvergüenzas, porque hay médicos que realmente trabajan por vocación, hacen su trabajo no solamente por el dinero, obviamente necesitan una retribución económica, que estuvieron más de 7 años, ¿qué más quieres? Pero realmente trabajan al servicio de las personas. Entonces, esa es una falacia, y eso la gente lo hace por ignorancia. A veces uno cae en la falacia ad hominem, no sé si la han escuchado alguna vez, la falacia en contra del hombre. Cuando tú dices, están discutiendo una situación X, ¿ya? La salvación se pierde, por ejemplo, la salvación se pierde. Y de repente la persona empieza a atacar a la persona y no al argumento. Empieza a decir, no, que tú eres calvinista, eres un hijo del diablo, y tú vienes de Juan Calvino, y que vienes de aquí y allá, y el calvinista te dice, no, que tú eres pelagiano, que tú eres arminiano, y que tú crees que la salvación depende de ti, y tú eres salvo por tus obras, y ahí empiezan a atacarse como perros, los dos. Eso es una falacia ad hominem, los dos cayeron en una falacia ad hominem, porque se atacan entre ellos y no contra el argumento, no del tema en cuestión. ¿Se entiende? Eso es una falacia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le estoy explicando esto? ¿Qué tiene que ver con Gálatas? Tiene que ver todo. Porque todas estas personas que citan a Gálatas ocupan falacias. Y no cualquier tipo de falacia. Ya descubrimos, están los sofistas, aquellos que con intención quieren engañar a la gente, la mayoría de los teólogos, y el paralogismo, que la gente con ignorancia, a través de buena fe, no conscientemente cae en una falacia. Hay que corregirlos con amor a esas personas que están cayendo en un paralogismo, en una falacia con buena fe. No lo están haciendo con mala intención. Ya, eso es importante. Ahora, no quiero complicarlos más, pero lo último. Hay falacias que también se le llaman las falacias lógicas o formales, que es lo mismo. Falacias lógicas o formales. Este es un razonamiento que usa una persona para convencer, no aportando razones, ¿ya? Y utiliza elementos irracionales para persuadir o sonsacar, que es incitar a la otra, ¿ya? Por ejemplo, en los razonamientos lógicos siempre se ocupa un enunciado, una primicia, y después se ocupa una segunda primicia y finalmente una conclusión. Y ese es un razonamiento lógico. ¿Qué sería una falacia ahí? Cuando la premisa que tú estás citando no, por ejemplo, contradice la segunda premisa, entonces la conclusión es contradictoria. ¿Ya? Vamos a ver en esta hora con la escritura ciertas falacias formales. Y los vamos a encontrar con Pablo. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, verso 20. Con esto les va a quedar claro para que no se confundan, tranquilo. Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Repito, Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley,
ningún ser humano será justificado delante de él. Esa es la premisa número 1. Premisa número 1, Romanos 3:20. ¿Lo leyeron junto conmigo, cierto? Ya. Entonces, premisa número 2, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se dieron cuenta? Ahora, ¿qué descubríamos en Romanos 3:20? Que ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Eso es lo que dice la premisa número 1. La segunda premisa, número 2, en Gálatas 3:10, le agrega otra cosa. Ahora los que dependen de la obra de la ley son unos malditos. ¡Wow! Dice, en el 1, premisa número 1, no son justificados. En la premisa número 2, están bajo maldición. Vemos una lógica, ¿cierto? Y podríamos concluir rápidamente que los que guardan la ley están bajo maldición y no se pueden justificar. Es lógico razonamiento y no hay contradicción. Pero ¿qué pasa si agregamos una tercera premisa? Pongan atención, pongan mucha atención. Mira lo que dice Romanos 2:13. Porque no son los oidores los justos, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¡Wow! No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen la ley serán justificados. Entonces, en la primera premisa dice, no son justificados. En la segunda premisa dice que están bajo maldición. Y la tercera premisa ahora contradice los otros dos. ¿Y la conclusión cuál sería? Ya no hay conclusión racional. Por eso sería una falacia lógica formal. Porque las premisas se contradicen y no se puede armar lógicamente una conclusión. ¿Estás entendiendo? Como te di ese ejemplo recién, a Pablo lo ocupamos de manera consciente para engañar a la gente, para decir algo que Pablo no dijo. Por eso Pablo hay que leerlo con mucho y sumo cuidado sus cartas, para no caer en las falacias formales. Yo lo escucho todos los días, cuando los paulinos citan a Pablo, que Gálatas 3, que Gálatas 5, que la libre y la esclava, es que Agar y Sara. Pero cuando empezamos a estudiar a Pablo así de manera así de aislada, podemos enseñar cualquier cosa. Por eso hay que tener ojo con las falacias. Para evitar las falacias, amados hermanos, amadas hermanas, amigos y amigas, que el Señor les bendiga. Para evitar las falacias, tomemos en serio a Pedro. ¿Por qué a Pedro, Bastián? Si estamos leyendo a Pablo. ¿Por qué tenemos que tomar en serio a Pedro? Porque Pedro nos da una advertencia. A cada uno de nosotros, los lectores de la palabra de Dios, los que leemos el Nuevo Testamento, nos da una advertencia clara y precisa, sin rodeos. Y eso se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 17. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. ¿Qué está diciendo Pedro? Casi todas. Ni siquiera una, dos, casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ponga atención ahí. Epístolas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Vamos a estudiar todas estas palabras claves: epístolas, difíciles de entender, indoctos, inconstantes, torcer, escrituras, error de los inicuos. No te vayas, quédate con nosotros, porque vas a entender el día de hoy lo que no has entendido ni en siquiera en una década. Pablo, ¿cuántas dice acá? Habla la primera palabra clave, habla de epístolas. ¿Qué son las epístolas? Son cartas. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Por convención general, todos dicen que fueron 13 cartas, ¿ya? Escribió 13 cartas. Dice acá también que son difíciles de entender. La palabra difícil viene del griego dusnoetos. Dusnoetos, que significa algo que es difícil de entender para nuestro intelecto, así rápidamente. Cuando le haces una leída rápida, por ejemplo, a un texto y tiene un lenguaje complejo, como un tecnicismo, cuando lees, por ejemplo, un estudio expositivo de un diario científico, por ejemplo, o cuando estudias, no sé, derecho, y hay un lenguaje jurídico de por medio, es difícil de entender cuando tú no estudias esas materias. Difíciles de entender, dusnoetos. Después habla de los indoctos. ¿Qué son los indoctos? Viene del griego amatses. Indoctos y también llamado ignorante. Pero la pregunta es, ¿a qué ignorancia se refiere el contexto de la carta? Apóstol Pedro nos está hablando en el primer siglo de que si tú tienes un doctorado en magíster en ciencias teológicas. No está hablando el apóstol Pedro de eso. Si Pedro era del vulgo y Pedro era un docto, entonces ¿a qué se refiere en doctor? ¿En qué se refiere al constante, a lo contrario de inconstancia? Se está refiriendo a personas que toman en serio la palabra de Dios, que cuando la leen su contexto, leen el capítulo anterior, el que le prosigue, aquellos temerosos de Dios. Y para eso no necesitas ningún doctorado, ningún título universitario. ¿Sabes lo que necesitas? ¿Sabes lo que necesitas? Es tener el Espíritu de Dios, es tener a Dios en tu vida. No necesitas más. Gracias. No necesitas más. No necesitas más. ¿Qué más necesitas? Necesitas el Espíritu de Dios. Tener tu cabecita sana y el Espíritu de Dios. Nada más. Eso te va a hacer un doctor, porque el Espíritu de Dios te guiará a conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, te llevará a toda verdad. Entonces, eso se refiere indocto, aquellos que no toman en serio las escrituras, que las tuercen. Vamos a llegar rápidamente a lo que es un torcer. Asterictos, que es inconstante, dice indoctos e inconstantes, los asterictos, que también inconstante se refiere al vacilante. ¿Quién es el vacilante? El que no sabe en qué creer. ¿Yeshua es Dios o no es Dios? ¿Yeshua es profeta o es el Mesías? Creo en la Trinidad, creo en la unicidad. Ese es el inconstante. Está escuchando el live de Bastián y después se va a escuchar a los judaizantes del otro live y después se va a escuchar a Cristiano Curioso y después se va a escuchar a los calvinistas. Ese es un inconstante, una persona que no tiene claridad de la escritura y no hace eso para estudiar, para examinarlo todo, no, porque realmente no tiene duda. Es como la ola, lo lleva de un lado para otro. Es un inconstante, es un vacilante. No tiene claridad y certeza de la palabra. Ese es un inconstante. Y la palabra torcer, cuando dice indoctos, inconstantes que tuercen. La palabra es trebló, que significa no solamente torcer, significa pervertir. ¿Qué es pervertir? Cambiar una cosa que tiene una función original, cambiarlo por otra. Eso es pervertir. Perverso, cambiarle de su diseño original, que tiene su propósito, cambiarlo a otra cosa, que no es esa. Por eso, pervertir. Estas personas pervierten, los inconstantes, los indoctos, los ignorantes, los vacilantes, tuercen las cartas de Pablo. Gracias a todos los hermanos que están conectando. Vamos compartiendo, amados hermanos. Tapa la pantalla, por favor, hermanos. Todos ahí apoyando, por favor. Gracias, amados hermanos. Buenas noches, Alex. Esperando
Tu promesa, Alex. Acuérdate del live. Sigamos. Las otras escrituras, cuando la palabra de Dios dice las otras escrituras, ¿a qué se refiere? Yo le hago esa pregunta a usted. ¿A qué se refiere las otras escrituras? ¿A qué se refiere? Las otras escrituras no se refiere al Nuevo Testamento porque no existía cuando Pedro estaba escribiendo eso. Se refiere al Antiguo Testamento, ese texto que tú odias, que aborreces, que tu alma repudia, que tú crees que está abolido. A eso se refiere cuando dice, tuercen como también las otras escrituras. No tan solo tuercen las cartas de Pablo, sino que el Antiguo Testamento también lo tuercen. Por ejemplo, enseñando que la ley de Dios, que es bendita, santa y justa, es maldita, esclavitud y basura y excremento de Satanás. Por ejemplo, eso es torcer el Antiguo Testamento. O, por ejemplo, decir que el diezmo está vigente, pero la ley está abolida. Qué incongruencia más grande, qué contradicción más grande. Pero eso es torcer. Eso se refiere a las otras escrituras. Y dice, para su propia perdición, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, no sea que seas arrastrados por el error. El error. ¿Cuál es el error? El error viene del griego plané. Plané, que significa engañar, engañoso, error, extravío. Eso es el error. Estos que engañan. Engañar, engañoso, error, extravío. Todo eso significa plané, error. Y después encontramos la palabra inicuos, el error de los inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Viene del griego adsesmos. Adsesmos significa sin ley. Los sin ley. Eso es un inicuo. Inicuos, error significa plané y en griego inicuos, o sea, errores plané y inicuos adsesmos, que significa sin ley. Sin ley. También como sinónimo se ocupa la palabra anomía. Anomía, los sin ley. Eso es inicuo. Entonces, amado hermano, si nosotros empezamos a estudiar de manera exegética el texto, te vas a dar cuenta que no se está refiriendo a cualquier persona, que uno le puede atribuir un concepto a cualquier persona, sino está hablando, la epístola está hablando de las 13 cartas de Pablo, que son difíciles de entender, que no cualquiera las puede comprender, y que los indoctos inconstantes son personas ignorantes de la Torá, de los profetas, del Antiguo Testamento, y que no tienen claridad de la doctrina, que es la sana doctrina. Ellas las tuercen, las pervierten, y la otra es como la otra escritura se refiere al Antiguo Testamento. Así es. Para su propia perdición, así que, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Qué es el error de los inicuos? Amados hermanos, se refiere a los engañadores que andan sin ley, ¿ya? Para que no caigáis de vuestra firmeza que has tenido el día de hoy. Tú que has aprendido esto, que tienes a Yeshua y tienes la Torá, que nadie te engañe y que no te saquen de eso. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, no les ha amanecido. Hermano, el enemigo anda furioso, está enojado, porque usted está completo, usted está pleno. La palabra en griego, pleros, usted está pleno en Cristo. Tiene la palabra y tiene a Yeshua. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué envidia me produciría a mí si yo no tuviera a Cristo! Usted está pleno. Que no, estas personas no lo hagan caer de vuestra firmeza. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Entonces, para evitar las falacias formales, para no ser un sofista, para no caer en paralogismos, para evitar todas estas cosas, tenemos que tomar en serio las cartas de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 17. Con todo esto claro, ahora sí vamos a leer Gálatas, capítulo 2, verso 11 al 14. ¿Por qué no del verso 1? Porque lo estudiamos la semana pasada. Gálatas, capítulo 2, verso 11 al 14. Vamos a leerlo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pongan atención. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Y en su simulación, entre paréntesis, hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, aleluya, Pablo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, durante su instancia en Antioquía, Pedro cometió un error al caer en un acto de hipocresía. Aunque inicialmente convivía y compartía comidas con los gentiles, sin ninguna restricción, su actitud cambió cuando llegaron a la ciudad otros hermanos enviados de Jacobo, quienes ostentaban que la autoridad dentro de la iglesia ostentaban porque Jacobo era hermano del Señor Yeshua. Entonces, en lugar de mantenerse fiel a sus principios y continuar aceptando a los gentiles como iguales, Pedro se retrajo y comenzó a evitar su compañía con los gentiles. Esta actitud contradecía sus acciones anteriores y generaba una imagen de incoherencia y falsedad de parte del apóstol Pedro. Es importante destacar, amados hermanos, que este comportamiento podía ser percibido como una muestra de discriminación hacia los gentiles, claramente, lo cual iba en contra de los principios que la Biblia enseña de la igualdad y amor que la iglesia promovía. Entonces, nosotros, amados hermanos, debemos entender que el Señor no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Y en este caso, Pedro lo estaba haciendo. Ya, entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos haciendo un contexto. Pedro es un judío observante. Cuando yo me refiero que Pedro es un judío observante, yo estoy diciendo que Pedro, aparte de creer en Yeshua, él seguía practicando su judaísmo. Pedro era un judío observante, como lo vemos en Hechos 10. Pedro estaba comiendo en Antioquía judíos creyentes, llamados los de la circuncisión. ¿Se acuerdan de lo que era la circuncisión? Era el término relacionado con la enseñanza que vimos la semana pasada, el rito de Moisés. ¿Qué es el rito de Moisés? El rito de Moisés era la circuncisión conforme a la enseñanza del judaísmo. Eso es el rito de Moisés. La palabra rito era etsos, que significa costumbre o tradición, pero no un mandamiento de Moisés. Ellos le añaden la palabra Moisés para darle autoridad al rito, pero no era un mandamiento de Dios. Ellos enseñaban que la circuncisión era un requisito para ser salvo. ¿Ya? Cuando ellos llegaron, Pedro procura no quedar mal con ellos, ya con lo de la circuncisión, y se aparta de los gentiles. Y Pablo finalmente los reprende delante de todos. La pregunta es, ¿qué fue lo que movió las acciones de Pedro en todo este relato? ¿Cuál era el real motivo? El motivo que movió a Pedro en todo lo que hizo. ¿Por qué se empezó a apartar de los gentiles? Por increíble que parezca, amados hermanos, la respuesta es que por años hemos escuchado en las iglesias lo siguiente, que Pedro sabía que la ley de Dios ya estaba abolida y clavada en la cruz. Esto es lo que argumentan los teólogos. Por lo tanto, estaba sentado con los gentiles dándose un festín de cerdo, de marisco, de una rata con varias colas de ratones en la sopa de fideos, como si fueran fideos, eran colas de ratones. Y estaban comiendo todo animal inmundo, pues Dios ya había limpiado todos los alimentos y abrogado todas las leyes dietéticas del Levítico 11. Y ahora ya nadie está bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso interpretan el mundo cristiano, aunque usted no lo crea, basado en Hechos 10, siendo que en Hechos 10 no enseña eso la Escritura, pero eso es lo que enseñan los grandes teólogos que estudian 5 años en la universidad. Y después hacen un magíster y un doctorado para ser unos verdaderos ignorantes de la Escritura y para avalar cuestiones que la Biblia no enseña. ¿De dónde obtienen todas estas conclusiones? De sus seminarios profesionales en mentira. Por eso yo digo que la teología y estudiar teología es como ir a un cementerio y estar con muertos. Aprendes muerte. Esa es la letra que mata. Es como la letra que mata, que se refería al antiguo pacto, cuando los israelitas actuaron sin fe.
un ministerio de muerte. Así se convierte la teología. De una lectura superficial y del contexto de Hechos 10, porque ellos toman pasajes del Nuevo Testamento que se usan para sustentar la idea que Dios abolió las leyes dietéticas de la Torá, y uno de los capítulos más ocupados por ellos es Hechos 10. Yo he escuchado teólogos, pero renombrados, enseñando Hechos 10 para decir que podemos comer de todo, siendo que Hechos 10 claramente en los versículos posteriores no habla de alimentación, sino de gentiles. Ya habíamos hecho ese estudio, lo tenemos grabado en el canal de YouTube, que David lo creó, está en mi perfil, lo pueden ver y suscribirse y ver toda la enseñanza. Pero si vemos el capítulo con atención, obtenemos las siguientes conclusiones. Por ejemplo, en el verso 9 al 15, nos narra que Pedro, estando en un momento de oración y tenía hambre, le viene un éxtasis, una visión, en el cual aparece un lienzo de toda clase de animales prohibidos por el Eterno, donde el cual escucha una voz en el cual le dice: mata y come, Pedro. Y Pedro se le exhorta, se le reprende a no llamar inmundo a lo que Dios ya había limpiado. Esto ocurrió 3 veces, ¿ya? Debido a que casi siempre hemos leído hasta aquí y nos quedamos hasta ese versículo, creemos que Dios está permitiendo que podemos comer lo que sea, que podemos comer lagartos, que podemos comer ratones, que podemos comer guarenes, que podemos comer cerdo, ¿ya? Por ese texto sacado de su contexto, para enseñar un vil pretexto, ¿ya? Entonces, ahora ya podemos comer de todo. Entonces, en el versículo 13, esto es importante, Dios le dice: Pedro, mata y come. Pero en todo el pasaje no podremos encontrar algún versículo donde se diga que Pedro mata y come, porque era una visión. Yo no veo ningún... después, cuando termina la visión, Pedro matando al chancho, haciéndose un pancito con fiambre de cerdo. Yo no veo nada de eso. Yo no veo después Pedro comiendo lagarto. No sé, pues, amados hermanos, los alimentos que Dios prohíbe. No vi comiendo un buitre después. No vemos ninguna parte. Es más, dice Pedro que quedó perplejo y quedó meditando en la visión. Algo que no hacen los que toman la palabra de Dios en serio. Excelente, Gamaliel. Entonces, ¿por qué? Porque Pedro no lo hizo. En Hechos 10 no sale en ninguna parte que Pedro mató y comió. En ninguna parte. Era una visión, y de las visiones no podemos hacer doctrinas. De las parábolas no podemos hacer doctrinas. Es un principio básico que le enseñan a los teólogos, que ni siquiera ellos respetan. No puedes hacer de una metáfora, de una alegoría, una doctrina, porque es una figura retórica donde cual tienes que sacar principios y enseñanzas. Pero bueno, no sé qué van a aprender a la universidad para perder el tiempo, para hacer uno. Cuando ellos se titulan, hermana que me escuchan a esta hora, ellos sacan un título que debería no decir teólogo, debería decir titulado en siervo de Satanás o hijo del diablo. En eso se titulan. Esos son expertos para engañar en falacias. Esos son. Entonces, amado hermano, en el versículo 17 en Hechos 10, dice que Pedro se quedó perplejo sin entender qué había significado la visión. Es decir, nunca relacionó la visión con la idea de que ahora podía comer cualquier cosa, que podía comer culebras, podía comer sapos, que podía comer ostras. No, pues hermano. Si él era un judío que nunca había echado algo inmundo en su boca. No meta todo en el saco, hermano Bastián. Sí, tiene razón, que ahí es la falacia de generalización. Porque yo sé que hay teólogos que se arrepienten de toda la basura que aprendieron en la universidad, en escuelas teológicas. Yo conozco un grupo de personas que se han arrepentido de toda la basura que aprendieron. Gracias, Enrique. No meto todo el saco. Sí, me retracto ahí, Marcelo. Hay personas que realmente, como Pablo, dijo: lo tengo por basura todo esto. Y yo sé que hay algunos que están volviendo a la palabra de Dios. Dios te bendiga también, Marcelo. Me refiero a modo general, no a todos, sino una cuestión general, abstracta.
Entonces, amados hermanos, el verso 28 dice, el verso 28 aclara todo el misterio, todo el enigma. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, finalmente dice, ahora comprendo la visión. No se trata de animales, sino de personas. ¿Verdad que yo trato a los gentiles como perros, como cerdos, como buitres, como aves de rapiña? Ahora entiendo la visión. ¿Estás entendiendo el verso 28? Te dice la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios permitió que Pedro tuviera tal visión porque le estaba preparando lo que iba a ocurrir en los días siguientes, mostrarle a él y posteriormente a los creyentes judíos que ya no había razón para considerar inmundos a los gentiles, porque Dios ya los había limpiado para que por medio de la fe en Yeshua, la justicia de Dios, fueran injertados en Israel. Lo que tú has aprendido a través de estas enseñanzas para la gloria de Dios. Y si lo has aprendido por otro también, gloria a Dios también. Nosotros regamos, sembramos, el crecimiento lo da Dios. Así que la gloria es de Dios. Y reciben el don del Espíritu Santo. Hermano, a veces nos dedicamos tanto a esto, al estudio de la palabra, de la letra. ¿Y el Espíritu Santo, hermano? ¿Por qué ya no hablan del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablan de la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablan del bautismo del Espíritu Santo? ¿O Dios bautizaba en el primer siglo solamente? Yo no quiero sonar carismático ni pentecostal, no. Yo estoy hablando de esa llenura del Espíritu de Dios que sana, que liberta, que cambia al pecador. Al que era homosexual lo vuelve hombre, al que era lesbiana la vuelve mujer, al que era drogadicto lo vuelve un hombre completamente cuerdo. Ese espíritu que liberta, ese espíritu que sana. Es necesario lo que estamos haciendo en esta hora. Estamos haciendo un estudio de la palabra, pero también necesitamos ministración del espíritu para ser cambiados, transformados. No solamente la doctrina, que es fundamental, sino también cambiemos nuestras obras, hagamos arrepentimiento bíblico y haya una unción en nuestra vida. Entonces, amado hermano, Dios estaba tratando con Pedro, con un líder, con un apóstol, que a través de él iba a influenciar a los de la circuncisión, que creían en Yeshua, para que ellos entendiesen que ahora los gentiles, que eran como perros, eran como animales inmundos, ahora sí pueden entrar en el convenio. Eso está escrito en el libro de Oseas. Esto no era nada nuevo, esto está escrito en los profetas. Por eso dice la Escritura que el Señor no va a hacer nada nuevo, sino antes anunciárselo a sus siervos los profetas. Él dejó todo escrito lo que sucedía en el Nuevo Testamento. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero Pedro no lo entendió en ese momento. Hasta que vio a los gentiles y cuando llegó a la casa del Cornelio y ahí vio a todo ese grupo de gentiles. Aleluya, ahora entiendo. Gloria a Dios. Decía Baruch Hashem Adonai. Yo creía, por si él es judío, entonces él hablaba en hebreo. Entonces, mire lo que dice Hechos 10, verso 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, escúchame bien, cuán abominable es para un varón judío. ¿Qué era Pedro? Era un judío. Juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Teólogos de verdad tienen que nacer de nuevo como Nicodemo. Tienen que nacer no solamente de nuevo una vez, sino 10 veces. Nacer 10 veces de nuevo para entrar al reino de los cielos, porque tienen tanta altanería, tanto orgullo que se traduce en su teología, que no pueden entender pasajes tan simples que cualquier persona puede entender. Cualquier persona que lee el verso 28 entiende que no se habla de comida, está hablando de personas. ¿Cómo puede ser tan grande tu sesgo que no te permite leer el verso 28? No, o sea, leerlo sí lo puedes leer, pero aceptarlo porque también lo entiendes, porque tú no eres tonto. Tú no eres tonto. Tú no eres un necio, no eres un idiota. Tú eres inteligente. Pero tu sesgo es tan grande, tu orgullo, que no te deja aceptar la palabra de Dios. Momento. ¿Cuán abominable es para un varón juntarse a un extranjero? ¿Cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero?
¿Cómo Pedro podría decir esto, amado hermano, si en la Torá no existe ningún texto que diga explícitamente que un judío del reino de Judá, porque ya ustedes saben quiénes son los judíos, los que vienen del reino del sur, la casa de Judá, toda la división de Primera de Reyes 11, ningún texto dice que en la escritura que un judío no se puede acercar a un extranjero, a donde diga que es abominable juntarse o acercarse a un extranjero. Dígame un versículo, por favor, dígame uno. ¿Dónde pues sacó Pedro estas palabras? ¿Dónde sale eso? Díganme ustedes. De la ley judía, si en ninguna parte de la Torá dice eso. En ninguna parte de la palabra dice que un judío no se puede acercar a un gentil. En ningún lado. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia usted? ¿En qué parte de la Escritura dice eso? Yo no encuentro ninguno. Para la tradición rabínica, particularmente la que procede de la escuela farisea de Shammai, acuérdense que habían dos escuelas, lo estudiábamos la semana pasada. La de Hillel era misericordioso, amoroso y piadoso. La de Shammai era más legalista y estricta, la cual predominaba en la jurisprudencia del judaísmo del primer siglo. ¿Qué es la jurisprudencia? Cuando usted escuche la palabra jurisprudencia, se refiere a la sentencia de los jueces, a los fallos de los jueces, a las decisiones finales en un tribunal. Recuerden que habían tribunales judíos, que eran los Sanedrín, los Bedim, las casas de justicia, donde los rabinos emitían juicios para determinar condenas sobre algunos delitos o pecados. Esa es jurisprudencia. Todo lo que determina un juez. Y ellos los fariseos eran como jueces. Eran jueces. Entonces, esa es la jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia que predominaba en ese tiempo era la línea de Shammai, la línea legalista, la línea estricta, la línea que se apegaba al juicio y a la justicia, pero no a la piedad y a la misericordia, que era Hillel, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, se prohibía convivir con ellos, se prohibía estar junto con los gentiles. Eso lo enseñaba la línea de Shammai. Había una cantidad de leyes que estipulaban cómo un judío debía relacionarse con un gentil. Y ahora voy a leer algunos comentarios del Talmud al respecto. O sea, no solamente del Talmud, sino de mucha literatura judía actual, para que se hagan una idea. Y yo se lo he leído antes, para un judío, ¿qué es estar con un gentil? Hacían una pregunta en el grupo. ¿Todos los judíos piensan así sobre los gentiles? Habían mandado un video que los judíos trataban súper mal a los gentiles. No todos los judíos piensan igual. Recuerden que no podemos decir que todos son iguales y caer en la falacia de generalización de la falacia lógica formal. Tenemos que tener cuidado ahí. Lo que hice recién, pues yo caí en una falacia cuando me corrigió Marcelo y me di cuenta. Sí, tiene razón Marcelo, no todos los teólogos son hijos del diablo y siervos de Satanás, sino la mayoría, sí. Pero hay gente que se da cuenta y se arrepiente y deja esa línea diabólica. Para mí es diabólica. Toda persona que enseña en contra de la ley de Dios. No solamente existe la brujería y la santería, sino también enseñar que la ley de Dios está abolida. Eso es totalmente diabólico. Vamos a leer algunos pasajes del Talmud para que se hagan una idea, de por qué Pedro dice cuán abominable es para nosotros los judíos estar con ustedes los gentiles. Porque eso no sale en la Torá ni en los profetas, en ninguna parte del Tanaj, en ninguna parte del Antiguo Testamento. Más que leer los textos, porque ustedes no creo que lo busquen, yo los certifiqué, los busqué para corroborar si esto estaba así escrito, pero no voy a leer la cita porque están en hebreo, solamente le voy a leer los comentarios. Un judío fue azotado por un rabino por tener relaciones sexuales con una gentil. El judío fue donde los romanos, quienes a su vez preguntaron al rabino por qué había hecho eso. El rabino le dijo que el judío que castigaba había tenido relaciones sexuales con una burra. Los romanos exoneraron al rabino después del profeta Elías bajó del cielo y dijo que el rabino estaba diciendo la verdad. Después de eso el judío castigó y llamó mentiroso al rabino y el rabino respondió que él no mintió porque los gentiles son burros. El judío fue a decírselo a los romanos, pero el rabino lo mató y con razón. O sea, ellos dicen que los gentiles son burros y el judío
podríamos decir, ese judío tibio para la línea judía, para el judaísmo de ese tiempo, al acostarse coitalmente con el gentil, el unirse en un judío con un extranjero, con un gentil, eso es como acostarse con un burro y practicar zoofilia. Eso es lo que decía el rabino. Y tuvo que bajar Elías del cielo, imagínense Elías, sabiendo que Elías es el profeta más importante de la escritura, Moisés y Elías, y después viene Yeshua sobre Elías y Moisés. Gracias por cumplir la meta. Gracias, hermanos. Wow, hermanos, están tan dadivosos hoy día. Ya, ahí sí. Sigamos. Entonces, Elías tuvo que bajar y corroborar la opinión de este rabino. Tenía que corroborar la opinión del rabino. Eso es lo que enseña el Talmud. Y que tenía razón el rabino al matar a ese judío transgresor, al acostarse con la burra, que en este caso era un gentil. Y lo mató y con razón. Imagínense. Vamos a seguir leyendo. Está prohibido derramar aceite sagrado sobre los israelitas, pero los rabinos legislaron que era permisible derramarlo sobre las vacas y los gentiles. Imagínate. O sea, el aceite está prohibido sobre los hijos de Israel, pero sí sobre los animales, en este caso las vacas y los gentiles. Seguimos leyendo. La leche, el pan y el aceite de los gentiles están prohibidos. Un judío prefiere morir de hambre antes que comer comida de gentiles. Estamos hablando de los judíos de la línea ultra ortodoxa que se pega totalmente al Talmud. No estamos hablando de todos los judíos, y esto no se interprete como antisemitismo, porque yo soy el primero en amar al pueblo judío, y yo bendigo al pueblo judío en mis oraciones. El pueblo judío, aunque esté en un error, los que no han creído en Yeshua todavía, hay que bendecirlos, independiente en la línea que ellos estén, porque son parte del pueblo de Dios. ¿Ya? Importante ahí. Yo te pregunto, ¿Jeremías odiaba a su pueblo cuando ese pueblo estaba en pecado? Solamente te voy a dejar eso para que lo pienses. Los utensilios gentiles hacen que la comida sepa mal. Imagínate. El vino tocado por un gentil queda inapto para el consumo judío. Está prohibido enseñarle la Torá a los gentiles. Elohim se desagrada cuando un judío le muestra hospitalidad a un gentil. Dios se muestra en la tierra en la semblanza del judío. Judío, Judas o Judá. Dios son lo mismo y el único ser. El hebreo es el Dios viviente, el Dios encarnado, es hombre celeste, el Adam Kamnom. Los otros hombres son terrestres, de raza inferior. Solo existen para servir al hebreo. Son pequeñas bestias. Sigamos leyendo. Así como los hombres son superiores a los animales, los judíos son superiores a todos los pueblos de la tierra. Solamente los judíos deben ser llamados hombres, pero los goim, los gentiles, que vienen del espíritu impuro, no tienen derecho más que el nombre de puercos. Ahora se dan cuenta cuando Yeshua dice, no tiréis las perlas a los cerdos, ya los perros, porque los despedazarán. ¿A qué se está refiriendo? A los gentiles. El judío es basura, es excremento. El no judío es basura, es excremento, eso dice. Todos los niños gentiles son animales. Los pueblos de gentiles constituyen el prepucio del género humano y debe ser cortado. ¡Wow! Una circuncisión. Pero eliminando a los gentiles, traduciéndose en esta metáfora como los gentiles, como el prepucio. Como lo malo, lo que tiene que ser eliminado. Todos los niños gentiles son legalmente bastardos porque los gentiles son solo animales. Si tú comes con un gentil, es lo mismo que si comes con un perro. Las almas de los no judíos provienen de espíritus impuros, se llaman cerdos. Así como los hombres son superiores a los animales, los judíos son superiores a todos los pueblos de la tierra. Un gentil que estudie la Torá merece la muerte. Un gentil que observe un día de reposo merece la muerte. Así que todos ustedes que están guardando la Torá,
según la línea más ultra ortodoxa, usted merece la muerte. Qué terrible, ¿eh? Ahora la pregunta es, ¿eso lo avala la Biblia? ¿Lo avala la Biblia todas estas enseñanzas que vienen del Talmud, de la Midrash, la Mishnah, la Gemara, del Zohar? ¿Lo avalará? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a leer la palabra de Dios. Éxodo 22, versículo 21. Ahora yo entiendo al apóstol Pablo cuando dice, en el amor cumplir la ley. Con el amor tú cumples la ley. Por eso Yeshua decía, un nuevo mandamiento os doy, ámanse unos a otros, que es el círculo virtuoso. En el amor cumplimos la Torá, y ahora lo vas a descubrir, porque el fundamento de la Torá es el amor. Si no entiendes esto, la Torá no la vas a poder guardar. El fruto del Espíritu es el amor. El primer fruto, lo primero que aparece es el amor. ¿Pero qué es el amor? Guardar sus mandamientos. Primera de Juan 5, 2, 3. Dios es amor, si lo vemos en plenitud, como lo dice Primera de Corintios 13. Pero ahora vamos a leer algunos pasajes con respecto a lo que estamos hablando. Y esto se traduce, todo se va a resumir en el amor. Éxodo 22, versículo 21. Pueden buscar estos textos, vayan escribiéndolos. No maltratarás ni oprimirás al extranjero. Prescripción clara. Orden, regla, estatuto, mandamiento. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Wow. Dios no dice, trátalo de igual manera a ellos como te trataron a ti en Egipto. No, no los maltratarás, ni los oprimirás al extranjero. Levítico 19, verso 33 al 34. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes será tratado como uno de ustedes. Aleluya. Ámalo como a ti mismo, porque fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Te das cuenta? Cuando ellos habiten en medio de ustedes, lo tratarás como un igual. Y el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, también aplica al extranjero que vive entre vosotros. Y Dios nos recuerda. ¿Te acuerdas cuando estabas en Egipto? ¿Te acuerdas ahí? ¿De dónde te saqué? Así como el diablo te trataba y el mundo, así tú no le vas a tratar a esa persona, a ese extranjero que habita contigo. Levítico 19, versículo 33 al 34. Isaías 56, versos 6 al 7. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirlo, para amar al Señor, ser sus siervos y bendecir el nombre del Señor. Todos los que guardan el Shabbat sin profanarlo y se aferran a mi pacto, los llevaré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yo no veo ninguna parte aquí tratándolo como burro, como perro, como un zángano, como una larva. No, yo veo todo lo contrario, yo veo puro amor acá. Puro amor de parte de Dios. Aquellos que abracen mi pacto, aquellos que quieran guardar el Shabbat. Aleluya. Números 15, verso 15 al 16. Le he citado Torá y profetas y no se han dado cuenta. O algunos de ustedes sí, porque están más atentos. Números, eso es Torá. La misma ley será para ustedes y para el extranjero que reside con ustedes. La misma ley. No hay un requisito antes de entrar, no. No hay requisito aquí. No hay requisito de circuncisión, no hay requisito de judaísmo, no. El que habita entre ustedes será la misma ley. Ustedes, como casa de Judá, como casa de Israel, es la misma ley para el extranjero. Esto no lo enseño yo, lo enseña el Señor. Deuteronomio capítulo 10, verso 18 al 19. Él defiende los derechos del huérfano,
de la viuda y ama al extranjero, dándole alimento y ropa. Ustedes también deben amar al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Dios les recuerda, cada vez ustedes fueron extranjeros. Y a ustedes, como les gustaría que lo tratasen, tratarlo a ellos. Y Dios te va a bendecir por ello. Deuteronomio capítulo 24 del 17 al 18. No pervertirás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de tu viuda. Acuérdate que fuiste esclavo de Egipto y de que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por eso te ordenó que hagas esto. Isaías 42, verso 6. Te he destinado a ser luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿La luz a quién? A los goim, a las naciones, a los gentiles, para que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Ellos tienen que convertirse a ti, aleluya. Ellos tienen que ver en ti a Cristo, no ese Cristo hippie de falso amor, sino ese Cristo duro, pero a la vez con amor y misericordia, de justicia y de amor y verdad. ¿Ya? Que te quede claro. En este sentido podemos ver que la ley judía es diametralmente opuesta a lo que dice la ley de Moisés y los profetas. La ley judía es una cosa, la ley de Moisés y los profetas es otra. Entonces, con todo lo que hemos leído hasta ahora y hemos estudiado, debemos considerar lo siguiente. Cuando Pedro le dijo a la casa de Cornelio que para él como judío era abominable acercarse a la casa de un extranjero, un no judío, Pedro estaba citando la tradición rabínica, no estaba citando la Torá. No estaba citando ni los profetas, porque ya vemos lo que dicen los profetas y lo que dice la Torá. En ninguna parte dice eso. Él era un judío observante. Cuando Pedro se apartó de los gentiles en Antioquía, luego que llegaron los creyentes de Jerusalén, los de la circuncisión, lo hizo por miedo, por temor de ser juzgado por ellos de acuerdo a la ley judía. Un corazón dividido. Cuando Pedro hizo esa separación entre judíos y gentiles en Antioquía, estaba tratando a los gentiles conforme al desprecio de la ley judía, no de la ley de Dios. Nada que ver con eso. Por eso Pablo reaccionó. Pablo, recuerden, era un fariseo de la escuela de Gamaliel, de la escuela de Gilel. Era funcionario del Sanedrín, fue el funcionario del Sanedrín. Así que Pablo, a él no lo hacían tonto. Pablo se daba cuenta de todas esas cosas. Y como él ex observante de la ley judía, él se dio cuenta mucho de lo que había hecho Pedro. Por eso Pablo reaccionó de esa manera. ¿Y qué término usó Pablo para referirse a lo que Pedro estaba sometiendo a los gentiles? Judaizar. Por eso Pablo ocupa esa palabra. Judaizar. ¿Estás entendiendo ahora? Leamos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, usted ya sabe lo que es el Evangelio, de manera connotativa y denotativa. Evangelizo en griego, connotativa, 1 Corintios 15, Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 14, tenemos también Efesios capítulo 1, verso 13, tenemos Ezequiel 37, tenemos Isaías, tenemos 1 Pedro capítulo 1, verso 23, tenemos todos esos conceptos de un concepto connotativo de evangelio. ¿Se acuerdan que eran diferentes definiciones? Que ninguna se contradice, sino que se complementan. Porque no andaba conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué usó Pablo este término? Porque ese era el término que se utilizaba en el primer siglo cuando una persona guardaba las leyes, costumbres, tradiciones, mandamientos orales del judaísmo. No la Torá. Judaizar no es guardar Torá.
Amado hermano, amada hermana, que me escuchan esta hora, si yo te digo a ti, yo te predico, honra a tus padres y a tu madre, yo no estoy judaizando. Si yo te cito Éxodo 20 y te hablo del quinto mandamiento y te digo los beneficios de guardar ese mandamiento, el quinto mandamiento, eso no es judaizar. Eso es enseñar la palabra de Dios. Si yo te digo que el sexto mandamiento que está en Éxodo 20, también en Deuteronomio 5, te digo, no matarás. No mates, hermano, porque primeramente te van a castigar aquí en la tierra, te van a meter a la cárcel, con la ley civil, la ley penal de tu nación. Y también es un pecado de muerte delante de Dios. Si yo te predico eso, no es judaizar. La ley de Dios no es judaizante. Es la ley judía la judaizante. Si no entiendes y no puedes separar esto, no porque tú no quieras entender esto, sino porque es tu sesgo, es tu dura cerviz, es tu orgullo, es tu soberbia religiosa, que no te permite tragar esta palabra. Pero esta palabra es para los humildes, para los sencillos, para aquellos que quieren tomar el yugo de Yeshua, que liviana su carga de mansedumbre y de humildad. Pero ustedes quieren seguir con ese yugo pesado que le colocan los fariseos del tiempo de ahora. Entonces, amados hermanos, no es la Torá. Es tan sencillo como esto. Si guardar la ley de Moisés es sinónimo de judaizar, si guardar la ley de Moisés es sinónimo de judaizar, ¿por qué este término no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento? Recuerden, Dios no dice nada antes si no se lo revela a sus profetas. Lo dice el libro de Amós, a sus siervos los profetas. ¿Por qué Dios no nos dijo que Él iba a abolir la ley? ¿Por qué en ninguna parte de la Escritura no habló del concepto de judaizar? Porque esto lo inventaron los judíos, hermano, no Dios. Es más, Dios siempre condenó lo que dice Isaías: de labio me honran, de boca me honran, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos de hombres como si fueran de Dios, tradiciones, ritos, costumbres que no vienen de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Que la Escritura ya nos advertía de lo que se venía, de este sistema que iba a gobernar. Ni siquiera una sola vez sale escrito el término judaizar en el Antiguo Testamento. En resumen, el capítulo 2 de los versos que acabamos de leer, claramente podemos ver a través de esto que esa suposición de que Pablo reprendió a Pedro por guardar la ley de Moisés es completamente con una completa distorsión y una tergiversación de esta carta. Entonces, eso pasa por el desconocimiento del contexto legal, religioso, cultural del judaísmo del primer siglo, y podemos ver que tanto la evidencia interna de la Biblia, que acabamos de estudiar, y como la externa, que es de la historia, nos dejan ver que el judaizar es un término que deriva a someterse a aspectos fundamentales del judaísmo, tales como adoptar el judaísmo como el medio para ser injertado en Israel, y en vez de la fe en Jesús en el Mesías, es decir, la salvación, que necesitas el judaísmo para ser salvo, la circuncisión conforme al rito de Moisés. Hacer la conversión del judaísmo por medio de la sinagoga autorizada, que implica la circuncisión del esdros de Moisés, que es el rito de Moisés, como requisito iniciativo. Practicar las tradiciones y mandamientos judaicos, aun cuando vayan en contra de los mandamientos de Dios. Y una de las cosas más terribles es negar al Mesías. Negar que el Mesías vino. Fíjense, estas personas de raíces hebreas, en las raíces hebreas, por eso yo me salí de esas cuestiones, iban por un buen puerto, Dios le había mostrado muchas cosas, pero muchas líneas de ahí, para no decir todas, están viendo a Yeshua como un profeta, como el Mesías. Ahí ya está bien, el Mesías está bien. Pero lo están colocando como en segundo lugar. Ahora están diciendo, no, es que fue un enviado nomás. Se parecen mucho a los islámicos, que aceptan a Yeshua como el profeta. Pero lo están pasando a un segundo lugar y no le están dando el lugar que merece Yeshua. El único medio para ser salvo, escúchame bien, no es una iglesia, no es una teología, no es una religión, no es una dominación.
se llama Yeshua. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, cumpliendo la señal de Jonás. Él es la justicia de Dios. El que cree en Él, ese será salvo. Él es el medio de salvación para ser justificado delante de Dios, para salvación. No hay otro medio. ¿Ya? Cualquier persona que te enseñe otra cosa es un evangelio diferente y es un anatema. Está enseñando un evangelio diferente, como lo dice Gálatas capítulo 1. Por eso tenemos que tener los ojos abiertos. Los ojos abiertos para que nadie os engañe. Porque vendrán muchos falsos cristos, falsos ungidos. Dirán, no, es que el Mesías está aquí, el Mesías está acá, es que yo, es que allá. Y le engañarán a muchos. Las cosas irán de mal en peor. Pero también el que tiene se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso se refiere al conocimiento de Dios. Así que, amados hermanos, el que diga estar firme, mire que no caiga. Vienen tiempos terriblemente peligrosos. Ya lo venimos escuchando hace rato. Pero ya estamos en tiempos peligrosos. Y va a ir en aumento. Como la levadura. Eso, amados hermanos, esa es la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Esta enseñanza de Gálatas capítulo 2. Esto nos ayudará a entender por qué Pablo reprendió a Pedro. Porque Pedro actuó hipócritamente volviéndose a los rudimentos pobres del mundo. Si Pedro era un apóstol lleno del Espíritu Santo que convirtió a miles en su primer discurso, cuando recibió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en el bautismo en Pentecostés, en la fiesta de la cuarta fiesta de la temporada de la primavera, de la fiesta del Señor, de Levíticos 23, Shavuot, Pentecostés. Si él está flaqueando en estas cosas, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? No nos podemos descuidar. Que no te engañen estos calvinistas hijos del diablo. Que no te engañen que la salvación no se pierde. Mentira. Si flaquea el mismo apóstol Pedro, ¿cuánto más nosotros? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice el Señor. Ten cuidado de ti mismo. Somos de doble ánimo. Somos inconstantes en todos nuestros caminos. ¿Para qué? ¿Cómo evitamos esto? Cuando tomes en serio la palabra de Dios, cuando empieces a orar, cuando empieces a ayunar, cuando empieces a tomar en serio tu vida cristiana. Ahí se va a acabar el doble ánimo de todas esas cuestiones. Bendito sea el Señor.